Le hice una pregunta a la inteligencia artificial más avanzada que existe hoy. ¿Cómo va a terminar el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos? Esperaba un análisis. Tal vez, una simulación fría. Lo que recibí fue una cuenta regresiva. 5 predicciones. 5 eventos clave. Cada uno más grave que el anterior. Y todos ya en marcha. La IA no habló de paz. No habló de diplomacia. Lo que vio fue una secuencia de movimientos inevitables. Empujados por miedo, poder, ideología. Y decisiones que ya están tomadas, aunque no lo sepamos. Esto no es una teoría. Esto es un patrón. Un guión que se ha repetido tantas veces en la historia que ahora puede anticiparse con una precisión escalofriante. ¿Y el final? No fue el que esperabas. La IA plantea que este conflicto no terminará con una negociación televisada, sino con un nuevo mapa, y un viejo orden colapsado. Y sí, en algunos escenarios, no todos, pero algunos, la IA proyectó consecuencias mucho más graves. Regímenes cayendo, alianzas rompiéndose, y armas, que hasta ahora nadie se había atrevido a usar. En este vídeo vas a ver las 5 predicciones que nos acercan a ese final. Las 5 cosas que, según la IA, van a pasar. Y si llega el último paso, ya no hay regreso. Número 5. Una chispa encubierta. La IA fue clara. Todo empezará con algo que oficialmente no ocurrió. No será un bombardeo masivo. No será una declaración de guerra. Será una explosión en algún lugar remoto. Un asesinato con firma invisible. Una operación que todos conocen, pero nadie reconoce. Y ya lo hemos visto antes. El sabotaje a las centrifugadoras nucleares en Natanz. Los científicos iraníes que murieron en atentados misteriosos. Los convoys atacados por drones que nadie pilotó. Y del otro lado, bases estadounidenses en Siria e Irak golpeadas por misiles sin bandera. Para la IA, la lógica es simple, la guerra ya empezó, solo que no se ha hecho pública. Este primer paso no será una escalada. Será un cálculo. Un acto pensado para provocar sin romper las reglas. Pero el problema, dice la IA, es que ya no hay reglas claras. El evento detonante será algo que los líderes podrán negar ante cámaras, pero que provocará una ola interna imposible de detener. Si Irán pierde a uno de sus altos mandos, o si Israel sufre un atentado interno con huella extranjera, la respuesta no será racional. Será emocional. Será política. Será automática. Y lo más grave, será popular. La IA predice que la opinión pública, en ambos lados, ya está condicionada. No se pedirá prudencia. Se pedirá venganza. Y en uno de sus escenarios más oscuros, la IA plantea un evento aún más grave. Un ciberataque a una planta nuclear israelí o iraní, con consecuencias reales. No una explosión, pero sí una amenaza directa de colapso. ¿Quién sería el culpable? Nadie sabría con certeza. Y ahí es donde empieza el caos. Porque ante el miedo, la verdad deja de importar. La IA lo advierte con una frase inquietante. El conflicto no se inicia con misiles, se inicia con incertidumbre manipulada. Y ese primer paso será eso. Una operación sin firma, con consecuencias explosivas. Porque cuando juegas con fuego cerca del polvo nuclear, no hace falta una chispa grande. Solo una. En el lugar exacto. En el momento menos esperado. Y cuando ocurra, será presentado como un accidente. Pero la historia sabrá que ahí empezó todo. Número 4. Los aliados se activan. Después de la chispa, lo siguiente que verá el mundo, o más bien, lo que no querrá ver, será la activación de los aliados de Irán. Pero aliados no en tratados, sino en vínculos invisibles. Proxies. Milicias. Grupos armados que han estado esperando su turno durante años. La IA los llama vectores descentralizados de respuesta estratégica. Traducido, el brazo armado que Irán no necesita mover directamente. Hezbollah en el Líbano. Las milicias chiitas en Irak. Los hutíes en Yemen. Y quizás, en uno de los escenarios más especulativos, células activas en lugares inesperados. África, Europa, incluso América Latina. Este paso no implicará una guerra formal. Será un teatro múltiple de ataques. Cohetes sobre Haifa y Tel Aviv. Drones sobre bases estadounidenses en Siria y Qatar. Explosiones cerca de consulados o embajadas. Sabotajes a navíos en el estrecho de Hormuz. Interrupciones en Internet o energía en puntos sensibles. La IA advierte que este tipo de respuesta buscará 3 cosas. Agotar la capacidad de respuesta de Israel y Estados Unidos. Abrir múltiples frentes para generar caos operacional. Evitar que Irán parezca el agresor directo. Y lo más perturbador. Estos aliados no necesitarán permiso. Solo una señal. Una palabra. Un gesto. Un funeral televisado.
En este escenario, el conflicto se convierte en una hidra. Cortas una cabeza, aparecen 3 más. Israel responde. Estados Unidos lanza misiles de advertencia. Y cada respuesta alimenta la narrativa de agresión imperialista que tanto necesita Irán para consolidar su poder interno. Y aquí entra la suposición grave. La IA plantea que uno de estos aliados, particularmente Hezbollah, podría, por primera vez, intentar una incursión terrestre coordinada sobre Israel. No para ganar terreno, sino para provocar una respuesta tan brutal, que justifique una escalada regional completa. Una jugada suicida, pero pensada para romper el equilibrio. Y si eso ocurre, los llamados a la moderación ya no tendrán lugar. Las capitales del mundo se dividirán. Los diplomáticos desaparecerán de las cámaras. Y los jefes militares tomarán el micrófono. La IA concluye que este será el paso más caótico. Porque ya no habrá un enemigo claro. Habrá fuego cruzado. Y muchas manos disparando, sin rostro. Y cuando el humo no deja ver quién disparó primero, el mundo empieza a asumir que la guerra ya está en marcha. Número 3. Estados Unidos entra directo. Para este punto, los ataques han cruzado todas las fronteras. Pero la IA identifica algo clave. Hasta aquí, Estados Unidos ha actuado en modo sombra. Asesoría, defensa, disuasión, pero sin un compromiso directo. Eso cambia con este paso. El evento activador será uno solo. Un ataque directo, letal, contra tropas o activos estadounidenses. No una base vacía. No una advertencia. Un golpe real. Con muertos. Con sangre norteamericana. Y la IA proyecta que será lo que Washington no podrá ignorar. Por cálculo político. Por orgullo militar. Por presión interna. En este punto, Estados Unidos entra. De forma oficial. Con portaaviones. Con cazas. Con declaraciones de guerra limitadas. Y con un nuevo lenguaje, legítima defensa. La IA predice que esta intervención no buscará ganar una guerra, sino imponer un castigo ejemplar. Mostrar poder. Restablecer el miedo. Y enviar un mensaje, no nos toquen. ¿El problema? Ese mensaje no será recibido como disuasión. Será recibido como provocación. Irán, en este escenario, no retrocederá. Activará toda su capacidad de defensa regional. Y aún más grave, podría poner sobre la mesa una amenaza que ha estado latente desde hace años. Cerrar el estrecho de Hormuz. La IA evalúa ese escenario como un punto de quiebre económico global. El 20% del petróleo mundial pasaría a estar en riesgo. Los precios se dispararían. Las bolsas caerían. Y el conflicto dejaría de ser regional. Pero aún hay una suposición más oscura. En una de sus proyecciones más críticas, la IA considera la posibilidad de que un ataque a tropas estadounidenses provoque una represalia masiva sobre suelo iraní. Bombardeos en Teherán. Destrucción de infraestructuras clave. E incluso, aunque improbable, el uso de armas no convencionales de tipo EMP, pulso electromagnético, para cegar los sistemas iraníes. Esto ya no es una guerra contenida. Es una guerra declarada. Y el costo político dentro de Estados Unidos será alto. Pero el cálculo será simple. Mejor enfrentar ahora, que parecer débil mañana. La IA concluye que este paso es el más peligroso por una razón. Una vez que Estados Unidos entra con fuerza directa, ya no puede salir sin demostrar victoria. Y en un conflicto sin fronteras claras, ¿cómo se mide esa victoria? Número 2. Israel rompe el equilibrio. Hasta ahora, el conflicto ha sido regional, disperso, irregular. Pero este paso, según la IA, lo cambia todo. Porque si Estados Unidos entra en combate directo, Israel ya no juega al margen. Israel ejecuta su doctrina favorita, golpe quirúrgico preventivo. La IA proyecta que el detonante será una combinación de presiones. Pérdida de soldados. Amenaza nuclear. Presión civil interna. Y lo más peligroso, una narrativa de ahora o nunca. Entonces, llega el golpe. Una operación de precisión. Pero con un objetivo que rompe las reglas tácitas del conflicto. La IA sugiere dos posibilidades, ambas devastadoras. Un ataque directo sobre instalaciones nucleares dentro de Irán. No sabotaje encubierto. No virus. Bombas guiadas sobre objetivos en Natanz o Fordo. El asesinato público de un líder de primer nivel. No un comandante en Siria. Un ministro. Un rostro internacional. Ambas opciones, según la IA, buscan lo mismo. Desequilibrar a Irán emocionalmente. Forzarlo a reaccionar mal. Justificar ante el mundo una escalada mayor. Y si Irán cae en la trampa, ya no habrá diplomacia que lo detenga. Pero aquí viene la suposición más oscura. La IA planteó un escenario con una probabilidad baja,
pero con consecuencias extremas. Un ataque de bandera falsa. Una operación diseñada para parecer iraní, pero ejecutada por otra entidad, incluso por actores no estatales. El objetivo: generar un evento tan brutal que obligue a Israel a actuar sin restricciones. La IA lo llama el colapso del principio de verdad. Porque si la población cree que el enemigo atacó, aunque no lo haya hecho, la guerra se vuelve inevitable. En este punto, el conflicto ya no se trata de territorios. Se trata de supervivencia nacional. Y cuando un Estado cree que su existencia está en juego, la proporcionalidad desaparece. Israel, con su capacidad tecnológica y militar, tiene una ventaja inicial, pero también un límite emocional muy corto. La IA alerta que este paso es el que más rápidamente podría encender una escalada nuclear no declarada. Tal vez no una bomba, pero sí una advertencia nuclear táctica. Una amenaza seria. Una prueba subterránea. Un submarino movido a la zona roja. Y cuando las armas nucleares dejan de estar en silencio, la humanidad entera empieza a escuchar. Número 1. El final, un nuevo mapa. Y entonces, llegamos al final. O al menos, a lo que la IA describe como el punto sin regreso. No porque la guerra termine, sino porque el mundo, después de esto, ya no será el mismo. La IA advierte que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos no acabará con una victoria. Acabará con un rediseño forzado del tablero. Este paso no es un armisticio. Es un colapso. Un agotamiento sistémico. Un equilibrio impuesto por el miedo, no por la diplomacia. Según la IA, hay 3 posibles salidas. Y ninguna se parece a una paz clásica. Opción 1. Partición estratégica. Irán sobrevive, pero fragmentado. Israel mantiene su posición, pero bajo presión global inédita. Estados Unidos impone una tregua con presencia permanente. Y el mapa cambia: zonas neutralizadas, corredores internacionales, presencia militar repartida entre potencias. Opción 2. Congelamiento nuclear. Nadie gana, pero todos retroceden. Se firma un pacto de disuasión mutua. Algo similar a la Guerra Fría. La IA proyecta una especie de cortina de hierro 2.0 en Medio Oriente. Murallas tecnológicas. Control total de información. Y un equilibrio basado en la amenaza permanente. Opción 3. Vacío geopolítico. La más especulativa, pero la más peligrosa. Irán colapsa internamente. Israel entra en crisis política. Estados Unidos enfrenta protestas masivas por intervención exterior. Y China o Rusia llenan el vacío. Ya no es una guerra de 3. Es una reconfiguración global. En todos los casos, lo que muere es el orden anterior. El conflicto no termina. Solo cambia de forma. Y la IA fue tajante. Después de este paso, ya no se discutirá quién empezó la guerra. Se discutirá quién la heredó. Y ahí es donde aparece la advertencia final. La IA advierte que el riesgo más alto no es una bomba nuclear. Es la normalización del caos. El día en que el mundo aprenda a vivir con este conflicto como parte del paisaje. Donde ya no cause horror, sino aburrimiento. Ese día, dice la IA, será el verdadero final. Porque el peligro ya no será el enemigo externo, sino el silencio interno. Ahora ya lo viste. 5 predicciones. 5 pasos. 5 advertencias de una inteligencia artificial que no siente, pero que entiende mejor que nadie cómo se repite la historia. Le preguntamos cómo terminará el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y su respuesta fue simple. No termina. Se transforma. Ya no hablamos de una guerra con frentes, uniformes y tratados. Hablamos de una secuencia caótica de eventos interconectados, donde lo militar, lo económico, lo político y lo digital se mezclan en una tormenta sin forma. No habrá un día del fin. Habrá un deterioro progresivo. Una línea que se cruza, sin que nadie lo note. Y en medio de ese deterioro, habrá decisiones que parecerán pequeñas, pero serán definitivas. Una orden. Un discurso. Un misil. Un silencio. Y entonces, cuando miremos atrás, diremos: ahí fue. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. La IA no pretende adivinar, pero sí alertar. Porque si entiendes los patrones, puedes anticiparte. Y si te anticipas, todavía hay margen. Margen para exigir diplomacia. Margen para presionar a quienes deciden. Margen para no caer en la narrativa del odio automático. Por eso este vídeo no es solo una predicción. Es un mapa. Y tú, del otro lado, tienes algo que las máquinas no tienen. Voz, criterio y decisión. Así que ahora la pregunta no es qué va a pasar. La pregunta es: ¿vamos a dejar que pase? Deja tu comentario.
Decime si crees que esta cuenta regresiva ya empezó. O si todavía hay tiempo. Y si este vídeo te sirvió para ver con más claridad, compártelo. Porque si hay algo peor que no entender el conflicto, es entenderlo tarde. Suscríbete al canal para más contenido como este. Y activa la campanita. Porque si esta historia se sigue escribiendo, vamos a estar ahí para contarla.